1, que es lectura crítica, y vamos a empezar con unas actividades que van a estimular el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. Primero vamos a compartir este archivo donde están las actividades propuestas para la sesión de hoy. Como primera actividad tenemos el análisis del cómic Los Tres Filtros, que voy a proceder a mostrarles a continuación. A ver, me confirman si se puede observar el cómic Los Tres Filtros. Sí se puede observar. Muchas gracias. Entonces empezamos. Primero leeré el cómic. Los Tres Filtros. Me acordé que tengo una para contarte. ¿A qué no sabes? Buenas, ¿cómo andan? Ahí llegó Gastón. Dale, siéntate, así le cuento a los dos. Acá chismeando un poco con Gaby. Creo que esto me recuerda a algo. Grecia, 400 años antes de Cristo. Sócrates, no sabes de lo que me enteré. Es sobre un amigo tuyo. Un momento. Antes que hables de mi amigo, quiero ver si superas una pequeña prueba. La llaman la prueba del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás totalmente seguro de que eso que vas a decirme es verdad? No, en realidad yo solo lo oí y... Muy bien, entonces, no sabes si es verdad. El segundo filtro es la bondad. ¿Lo que me vas a decir de mi amigo es algo bueno? No, al contrario. Entonces, me vas a decir algo malo de él, pero no estás seguro que es verdad. Falta un filtro, el de utilidad. ¿Lo que me vas a decir es útil para mí? No, realmente no. Bueno, si lo que me vas a decir no es ni verdad, ni bueno, ni aún útil, ¿para qué me lo quieres decir? La verdad es que nunca lo había pensado. Muy bien, vamos a analizar este cómic con ustedes. Antes que nada, ¿ustedes sabían quién es Sócrates? ¿Conocían quizás a este filósofo? ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de él? Sí, profesor. Sí, ¿no? Es un filósofo griego de que se hizo famoso por la frase solo sé que nada sé, ¿no? Y que muchos la han adoptado y siempre la utilizan, pero de manera incorrecta a veces. Ahora, Oriana, ya que has hablado, te voy a preguntar, ¿crees que en la realidad y en la actualidad se aplica esto de los tres filtros? Cuando alguien nos quiere decir algo o lo que aparece en las redes, ¿aplicamos esto de los tres filtros o no se utiliza? ¿Cómo a qué se refiere? O sea, si como Sócrates le pregunta Claro, o al... sea, si parece alguien con un chisme, tú dices, oye, ¿es bueno o estás seguro de la verdad o va a ser útil? ¿Así preguntaría alguno de nosotros? creo que no. No, Mayormente ¿verdad? solo escuchamos lo que la otra persona nos va a decir. Claro, imagínate pues a dos amigas y de repente dice, oye, te tengo una calientita de tu amiguita, ¿no? Entre comillas, tu amiguita, porque se odian. ¿Crees que esa persona va a decir, mira, primero, ¿eso es bueno? ¿Es verdad? No, va a decir, cuéntame, 2 horas hablando y chismeando de eso. Porque a nosotros los seres humanos somos chismosos desde la prehistoria, ¿no? Desde hace mucho tiempo nos gusta y nos encanta el chisme, nos encanta saber estos rumores. Ahora, ¿esto se aplica en la realidad, en la actualidad? Fíjense que sí, por eso los programas que tienen mucho rating, por ejemplo el de Magali, el de, no recuerdo si antes había uno que se llamaba Amor, Amor, creo, no sé,
pero ahora es otro, ¿no? Pero estos programas de chisme tienen un gran rating. Es más, nosotros también cuando entramos a las redes, vemos lo que pasa con Sheila, con Advíncula, con todas estas situaciones, ¿no? Están de moda. Entonces, eso, los tres filtros, no se aplica a la realidad. Eh, bueno, vamos a ir con otra pregunta más para algunos de ustedes, como voluntario puede participar. Eh, ¿Creen que Sócrates le enseñó algo a este hombre? ¿Cómo creen que habrá reaccionado luego de que le contestó de esa manera? ¿Qué creen que habrá pensado, si hubo algo en qué reflexionar luego que les dijo esto? ¿Qué opinas, Ivana Flores? Ivana Flores, Sí, profesor. ¿qué opinas? ¿Crees que después de haber escuchado ese planteamiento de los tres filtros, esta persona haya reflexionado o cambiado en algo? Profesor, es que no puedo ver la pantalla, no pude leer, no pude seguir, no tengo muy bien internet, pero sí escuché más o menos, pero no puedo seguir muy bien la secuencia porque tengo mal internet. A ver, Ivana, te voy a plantear el caso, ya que quizás no pudiste ver la imagen. Imagínate que alguien viene y te dice, oye, Ivana, tengo un chisme de tu amiga Oriana. No sabes lo que ha pasado. ¿Tú qué harías en ese caso? Le dices, es bueno, es útil, ¿no? Etcétera. ¿Le preguntarías eso? ¿O escucharías de frente y luego dices, oye, ¿por qué hablas así? Creo que escucharía a la persona y supiera pues si es verdad o no, o sea, analizaría el hecho y pues recién sacaría mis propias conclusiones. Bueno, es comúnmente lo que haríamos casi todos, ¿verdad? Entonces aquí Sócrates nos plantea algo diferente, ¿no? Como que Sócrates al inicio dice, si no estás seguro, ¿para qué me quieres decir? Si no es bueno, todavía, ¿por qué? Y no estás seguro, ¿por qué me vas a decir? Y por último, si no es útil, entonces no me digas nada prácticamente, ¿no? Entonces es interesante cómo Sócrates planteó. Recordemos que Sócrates fue maestro de Platón y Platón a su vez fue maestro de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. ¿Recuerdan quién es Alejandro Magno, verdad? Alejandro Magno, el que pudo conquistar casi todo el mundo, ¿no? En su tiempo. Entonces son pensadores que fueron maestros de otros pensadores, ¿no? Y así a su vez llegar a un personaje tan importante como Alejandro Magno. Lo que es la filosofía griega se estudia hasta ahora en las universidades, porque casi todo el occidente ha tenido que beber de esta sabiduría de antiguo, ¿no? El derecho, lo que es la primera filosofía, las matemáticas, todo eso nació en Grecia. Si ustedes quizás en quinto, me parece, no sé si van a llevar filosofía, creo que sí, y ahí verán, ¿no? Cómo Grecia es la cuna de todo el occidente, ¿no? De todo el pensamiento, de todo aquello que pasa de lo mítico ya a lo racional, a cómo el hombre empieza a pensar y a crearse la ciencia en sí. Entonces, esta figura de Sócrates es una figura monumental que la van a ver incluso en la universidad, ¿no? Muchos profesores van a darles quizás una obra de Sócrates para analizar. Lo más probable que sea esa apología de Sócrates. Una vez dejando este primer análisis al cómic de los tres filtros, vamos a pasar a la segunda actividad. ¿Ya? Vamos a pasar a la segunda actividad. Vamos a poner nuevamente nuestro archivo de Word. Y aquí tenemos, dice, actividad 2, análisis de imágenes de Orwell versus Huxley. Vamos a analizar el pensamiento de estos dos, ¿ok? A través de varias imágenes. A ver un momento. A ver, por favor, si me confirman si se observa la imagen. Sí se puede observar, profesor. Sí se puede Muchas observar, profe. gracias. Bien,
algo para empezar, algunos datos antes de empezar este versus, como lo podrían llamar algunos, de Aldous Huxley versus George Orwell, en el pensamiento de cómo nos controlan las clases dominantes. Es que ellos dos, en ambos, cada uno en esta obra que mencionan, Un Mundo Feliz y en 1984, lo hicieron en su tiempo, o sea, varias décadas atrás, muchas décadas atrás, acerca de la sociedad, y crearon una distopía. Una distopía es un mundo ficticio, y de cómo se desenvuelve en esa novela, nos narran cómo se desenvuelve la sociedad en esa distopía. Un ejemplo de una distopía es, por ejemplo, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, donde en esta novela nos narra que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo hubiera sido la sociedad si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra, ¿no? Alemania sí gobernando el mundo. Esa es una distopía. Fahrenheit 451 también, de Ray Bradbury, también nos plantea otra distopía donde no podías tener libros en casa. Si tú tenías libros, venían una especie de agentes así como bomberos que no, lo que hacían no era pagar, sino más bien quemar los libros, porque la población no debía tener acceso a esta sabiduría, a este conocimiento. En este caso, vamos a ver el pensamiento de estos dos, ¿no? De estos dos grandes novelistas y pensadores como son Huxley y Orwell. Empezamos con la primera imagen. Lo que Orwell temía era que los libros fueran prohibidos. Sí, en este caso, Orwell decía que temía que en la sociedad haya una especie de comité de censura, un gobierno al cual no dejaría que los ciudadanos pudieran tener acceso a los libros, ¿no? Porque así pues alguien pensaría diferente, tendría un pensamiento crítico, podría ir en contra de lo que establece este gobierno represivo. Por su parte, Huxley temía que no hubiera ninguna razón para prohibir los libros. Nadie querría leerlos. Y aquí te ponen una especie de, ¿no?, de ejemplo, una posible escena de lo que podría suceder, ¿no? La ruleta de la suerte volverá después de estos anuncios. Entonces, no habría ninguna razón para prohibirlos. ¿Por qué? Porque a la gente no le va a importar, dice Huxley, ¿no? No le va a interesar porque hay situaciones y hay medios que son más interesantes que los libros. Por ejemplo, puede ser que yo me distraiga viendo una serie, una película, los memes, de repente lo que sucede en la farándula, lo que están diciendo de tal persona, de un famoso. O sea, no nos va a importar. Nadie va a querer leerlo porque no va a ser algo divertido, algo placentero. Es lo que pensaba Huxley. Ahora, Orwell auguraba que la verdad se nos ocultaría manipulándola, ¿no? Que los medios a través de las clases dominantes, la gente de poder, nos iban a ocultar la verdad. Hace unos años, quizá alguno de ustedes escuchó acerca de los Wikileaks. En los Wikileaks eran bastantes secretos de Estado y de varios gobiernos del mundo y de los poderosos, donde sucedían muchas situaciones sí, a la cual nosotros no conocíamos. Ahora último, a ver si me ayudan, disculpen, a ver si me ayudan con lo que es, un momento, disculpen, vamos a silenciarlo. Ok, a ver si me ayudan con el nombre de creo que se llama Epstein, a ver si alguno me confirma que se había destapado esta red de pedófilos que tenía, ¿no? Donde grandes famosos, personas con gran poder y millonarios accedían a esos servicios de este hombre. Y esto estaba oculto para nosotros, pero se pudo acceder. Entonces Orwell nos dice que todas estas informaciones se nos iba a ocultar. Por ejemplo, puede sonar conspiranoico lo que les diré a continuación, pero en realidad es una duda
que podría tener alguno de ustedes. ¿Quién nos asegura que todo esto del virus del COVID fue algo quizás planeado o algo que de repente quería una, no sé, una empresa farmacéutica, ¿no? Algo, algunos poderes o algo por algunos, quizás, algunos medios, algo que querían lograr. O de repente que alguien que en algún país esté tratando de experimentar con el genoma, por ejemplo, tratando de quizás clonar hasta seres humanos. No lo sabemos. Por lo tanto, en su obra Orwell nos dice esto, ¿no? Que se nos va a ocultar información. Las van a manipular para que la gente siga en su estado de letargo, de adormecimiento, que no conozcan lo que sucede en su sociedad, para que sigan el status quo. Huxley temía que la población llegara a un estado de sobreinformación y cayera en la pasividad. En la actualidad, pues, podemos observar que si tú entras a un navegador en Google, pones una palabra, te va a salir un sinfín de enlaces a los cuales puedes acceder, ¿no? Cualquier pregunta que puedas hacer de casi aparece en la red. Casi todo, ¿no? Entonces hay una sobreinformación. Entonces ya la persona ya no se esfuerza en tratar de investigar. Al haber tanta información, pues se basa en una y muchas veces ni lo lee, ¿no? De repente lo crea en las primeras y copia y pega. Entonces, si aparece en internet, en una red como de repente Twitter o Facebook, entonces ya es cierto. O sea, las personas no se toman la tarea de poder corroborar esa información. Por eso muchas veces hacen memes con respecto a esto, ¿no? Lo dijo tal persona o murió tal persona, sucedió tal cosa y algunos hasta lo comparten sin haber verificado que la información es correcta. O incluso si lo adaptamos al medio escolar, algunos profesores a veces dejan trabajos y el alumno no investiga, simplemente busca, uy, esta página me dio la tarea completa, la copio y la pego y la envío. Y si el profesor de repente no se da el trabajo de revisarlo, te pone un 16 cuando te ha valido unos cuantos clics, ¿no? Nada, simplemente eso, ¿no? Y no te ha demorado, ni siquiera has leído. Entonces, es lo que Huxley temía. Bueno, voy a preguntar a partir de ahora, hemos visto algunas imágenes, le vamos a preguntar a Rodrigo Campos, ¿qué opinas de lo que dice Huxley? ¿Estás de acuerdo o no hasta ahora lo que dice Huxley y Orwell? ¿Estás de acuerdo o no con lo que dicen ellos? Más que todo, profe, con Huxley, porque bueno, básicamente él tenía la razón, ¿no? Digámosle, él tenía que nosotros cayéramos en lo que al final terminamos cayendo, que fue que, como usted dice, entremos a cualquier página de internet y veamos información relacionada al tema que buscamos, pero no veamos si es que esa información es cierta o no. Solo la vemos y como nos interesa y es sobre el tema que estamos hablando, solo a veces, como usted dice, hacemos un copy y pega y no vemos si es que en realidad esa información es verídica. Muy bien, gracias Rodrigo. Entonces, aquí dice Rodrigo que está de acuerdo más con Huxley, ¿no? Con lo que él habla acerca de esta sobreinformación y la pasividad en que caemos a veces. Vamos a continuar y vemos lo siguiente. A Orwell le preocupaba que las clases dominantes pudieran privar de información al resto de la población, como lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Las clases dominantes te guardan información para que no conozcas lo que sucede en la actualidad. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda el gobierno de Fujimori o le han hablado o quizás algún profesor les mencionó que en su gobierno había las vírgenes que lloran, sucedió este psicosocial? ¿Alguno de ustedes recuerda eso? ¿O se enteraron de que en su gobierno había esto de el fenómeno de las vírgenes que lloran? ¿Alguno de ustedes, su padre le mencionó esto? Bueno, No, sí. Bueno, en ese caso, mira, yo les digo, si tú a una estatua de yeso, pues de repente alguien que conoce química manipula alguna sustancia, va a parecer que está llorando sangre, ¿no?
va a parecer que eso es lo que sucede. Y pues han aprovechado de la ignorancia de muchos pobladores y para tapar los actos de corrupción de esa época, entonces hicieron que la gente, ¿no?, tuviera su atención en este espectáculo. Es un psicosocial. Cuando hubo el destape, lo de Odebrecht y todo esto, cuando siempre hay un destape, algunos medios o algunas, ¿no?, algunas partes de la clase dominante tratan de desviar la atención de la población, ¿no?, de los demás hacia algo de repente irrelevante. Los favoritos de estos medios son el fútbol y también por ejemplo, los escándalos de que suceden en la sociedad. Por ejemplo, lo que está pasando con Sheila y Advíncula, ¿no? Por ejemplo, que no, sí, que Meje coja y todas estas cosas, a la gente le encanta esto, ¿no? Este circo, este tipo de parafernalia, donde eso, ¿no?, nos causa risa y todo lo que sucede con estas personas, ¿no?, de la farándula. Entonces, un psicosocial sería esto. Lo que nos menciona, eh, como vemos aquí, a Orwell, es esto, ¿no? Que las clases dominantes nos priven de esa información. Vamos a continuar. Y Huxley nos dice lo siguiente: temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia, es decir, que fuera distraída. Pruebe las nuevas pastillas para adelgazar, sin dietas ni ejercicio. No cambie de canal, puede ganar dinero fácil. Debates, publicidad, horóscopo, chismosería. Entonces, nos dice que Huxley ya más o menos había previsto este futuro. ¿De qué? Que no importa si se sabe la verdad puede estar ahí. De repente los medios no la ocultan, está ahí presente, pero no le va a importar a la gente. La gente va a estar más metida en otro mundo, en un mar de irrelevancia, en cosas banales, ¿no? Va a estar distraída en algo que en realidad no tiene importancia. Vamos a continuar entonces con la siguiente imagen que nos dice: según Orwell, nos convertiríamos en una cultura cautiva. Una cultura pues que está aprisionada en estos medios, ¿no?, en lo rutinario, en que ya como si estuviera preestablecido, que en esta sociedad, si naces en una familia, en un país, pues vas a llegar a ser, no, un asalariado simple, lo de siempre vas a ser, no va a haber nada que te saque de esta especie de, ¿cómo lo podemos llamar?, de un bucle infinito, ¿no?, donde siempre va a ser lo mismo. Cada ciudadano va a lograr tener, ¿no?, un trabajo, una familia, y ahí nomás queda. No hacer nada más, o sea, algo que pueda ir en contra del status quo, ¿no? Tu familia quiere que seas una carrera, la sociedad quiere que seas esto, ¿no? Y eso es todo, una cultura cautiva, nos dice Orwell. Huxley estaba convencido de que en vez de una cultura cautiva y atrapada, seríamos una cultura trivial, basada en cosas banales, en simples distracciones, ¿no? Por ejemplo, viendo las redes, viendo la televisión, sí, mátale, haz esto, ¿no? Tuitea, comenta, fíjate en esto. Esta noche en MasterChef, en este programa, colecciona figuritas de animales, debes ponerte en forma, los números de lotería son. Entonces, un culto a lo irrelevante. Por ejemplo, ¿por qué son... una pregunta para cualquiera de ustedes. Vamos a poner con unos puntos extra al que responda. ¿Por qué Esto es Guerra tiene tantos seguidores? ¿Por qué tanto rating tiene Esto es Guerra en el Perú? A ver, si alguno quiere participar. A ver, Ivana Flores, ¿qué opinas? ¿Por qué tiene tantos televidentes este programa? Yo creo porque buscan amoríos o todo lo arman para atraer a la gente como chismes, nuevos amores y esas cosas para que a la gente le interese y pueda ver ese programa. Así es, tienes razón, ¿no? La gente como que está interesada en el chisme, los amoríos. Ah, no, ella está con él,
le sacó la vuelta con él, su ex es tal, ¿no? Va a estar con tal, uy, ha dicho que tal. Entonces es un mar de irrelevancia, o sea, son personas que a nosotros no nos van a cambiar la vida, o sea, lo que hagan ellos, ¿en qué nos afecta a nosotros? En nada, o sea, simplemente son personas que están ahí y que hacen un espectáculo para que los demás lo disfruten. Alguna vez quizás, ojalá se den el tiempo de ver la película The Truman Show. Ahí está, el protagonista es Jim Carrey y es como la vida de una persona que transcurre desde que nace hasta toda su adultez y todo eso. Y él no sabe ya, él no sabe que en todo lo que él vive está siendo grabado. Y la gente ve la vida de esa persona y todos los días, o sea, ¿qué le sucede? Como les repito, entonces eso que es irrelevante nos llama la atención. Voy a preguntar, a ver, le vamos a poner su nota, muy buena acotación, lo que dice Ivana Flores. Aquí está, Darlene. ¿Alguno de ustedes me puede decir otros ejemplos de cómo estamos sumergidos en este mar de irrelevancia que menciona Huxley? ¿Qué es lo que nos distrae a diario, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes que dé ejemplos de lo que nos absorbe el tiempo, de lo importante? Le vamos a preguntar a Jenny Núñez. Jenny Núñez. Presente. Jenny Núñez, ¿qué otros ejemplos, aparte de esto es guerra, crees que hay que absorben nuestro tiempo, que hacen que la sociedad esté en un mar de irrelevancia? Las novelas. A ver, ¿como cuáles? Así, como que todas las personas entonces se ponen a ver las novelas y a diario hablan de eso, están pegados a eso y muchas novelas. Claro, puede ser novelas peruanas, producciones peruanas que son un poco tontas. Son un poco tontas. ¿Algún Sí. otro ejemplo más que quieras dar? Mm, la farándula. Lo de la farándula. Not- ¿Tú sabes lo que pasó Noticias con Sheila farándula. ahora último? No, eso no sé, pero sí sé que hay noticias farándula, como Magali. Con Magali la Firme. Ujú. Claro, entonces casi todos los ciudadanos del Perú, o todos los televidentes, o los que tenemos acceso a redes, saben lo que está pasando con Sheila y Advíncula, ¿no? La gran mayoría de nosotros, querramos o no, a veces como tanto lo publicitan en las redes, ya sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Muy bien, gracias Jenny entonces por tu respuesta. Aquí le vamos a poner a Jenny Núñez. Y vamos a ver si en la siguiente pedimos que otra persona también participe. Bien, vamos a continuar con la siguiente imagen. Miren lo que dice aquí. Tal y como Huxley remarcó en Nueva visita a un mundo feliz, los libertarios civiles y los racionalistas, que siempre están alerta contra las clases dominantes, no tienen en cuenta el casi infinito apetito de distracción del hombre. Es decir, por mucho que se avise o que se intente concienciar a la población, el ser humano es un animal que busca la distracción y el placer. La verdad que para mí esta frase es para aplaudirla de pie, pero qué fenomenal, ¿no? Cómo nos describe de esta forma Huxley. Yo no podría rebatirle porque lo que dice es verdad, ¿no? Por más que estas personas, haya algunos que piensen diferente, busquen que los demás se concienticen en la población acerca de lo que es lo mejor para la sociedad de repente, un bienestar para ellos en el futuro, dice que el ser humano es un animal que busca la distracción y el placer. Quisiera saber si alguno está en contra de lo que dice Huxley, si no está de acuerdo con lo que plantea él. A ver, le vamos a preguntar a Saraí. Saraí Tolentino, ¿qué opinas de esta frase? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo, profesor. ¿Por qué motivo? Yo tengo una opinión que es sobre las teorías que las personas de alto conocimiento
en el transcurso del año fueron así como que presentando teorías y se basaron más en eso y las personas también se basan en eso. Y estoy de acuerdo al respecto de la opinión que hizo esta persona, ya que desde muy pequeños nos encargamos, bueno, los padres se encargan de hacer a sus niños distraerlos. Y bueno, y eso se va quedando con la costumbre. Claro, ¿no? Es más, la crítica que tú haces es verdadera en muchas ocasiones y es triste que el padre lo deja, anda, mira televisión, ¿no? 2, 3 horas. O es como si también quisiera que el colegio fuera una especie de guardería para algunos padres, obviamente, no todos, porque hay muchos que son responsables. Entonces, como que el colegio se debe encargar de la educación, que la familia no tiene nada que ver con la educación de hijos, sino que en el colegio se le debe educar, ¿no? Como que si fuera alguien, como si fuera una especie de cuna, guardería en el cual puedan dejar a sus hijos. Y muchas veces los padres, de manera errónea, ¿no? Le dan lo que ellos quieren o piden sin replicarles, sin decirle, no, 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 eso no te voy a dar, ¿no? Solo lo que les guste. Entonces, puede ser que desde la infancia se estén acostumbrando solo a aquello que les da placer, ¿no? Los que les da diversión. En la actualidad, seamos sinceros, si en caso te piden ver una clase o de repente jugar un videojuego o ver tu programa favorito o una película, muy pocos van a decir voy a hacer el trabajo o algo o voy a ver la clase, ¿no? Es muy raro. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a solo hacer lo que nos da placer, lo que nos genera diversión, ¿no? Este ejemplo que va a ser es extremo, pero no sé si lo podríamos analogar con la realidad. A ver, ustedes me responderán. En algunos laboratorios, por ejemplo, le dan a los roedores, les dan una especie de droga. Y para que puedan tener acceso a esa droga, tienen que apretar una especie de botón con la patita. Al final este roedor se muere de una sobredosis de tanto que pide ¿no? con la patita esta sustancia y se fue determinando. Porque va por lo que le gusta, por lo que le causa placer. Entonces, como que el ser humano también es un animal racional, como que busca esto, ¿no? Y ahí es lo que nos dice Huxley, nos dice, el ser humano es un animal que busca la distracción y el placer. Pero qué fenomenal, ¿no? Es muy clavado a lo que dice. No sé si alguien quiere comentar esta imagen, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. A ver, Wendy Raras, ¿qué opinas de esa imagen? De lo que nos dice Huxley. Profesor, Sí, te escuchamos. no puedo ver la imagen. A ver, lo voy a volver a poner, ¿está bien? Ok. Ahora sí la observas. Solo me parece como una imagen como negra que dice Sí, Huxley marcó una... Ah, sí. ya. Ya te digo te digo lo final, ¿está bien? Dice, el ser humano es un animal que busca la distracción y el placer. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que sí, y además siempre nos están entreteniendo con algo y además nosotros también siempre buscamos eso a lo largo de nuestra vida y también como dijo mi compañera Sara, y es lo que desde muy pequeños simplemente nos enseñan siempre, pues estamos en constante distracción. Y constante distracción, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa también que estamos en plena clase y como que nos distraemos, ¿no? Con algo que sucede o queremos ver. Entonces, es muy raro que estemos acostumbrados, por ejemplo, a clases largas ahora en la actualidad, ¿no? Queremos así cosas más breves y rápidas, ¿no? Nos estamos acostumbrando a esto. Muy bien, gracias Wendy por tu participación. Vamos a buscar, a ver, raras, aquí está. Y vamos a agregar el puntaje. Muy bien, continuamos entonces.
A ver, aquí nos dice que en 1984 el poder controla a la gente a través del dolor y el miedo. En un mundo feliz, el poder controla a la población mediante el placer. En este caso, pues, lo que temía Orwell es que la gente fuera controlada por el miedo. Esto ha sucedido en algunos gobiernos, por ejemplo, en el de Stalin, en la Rusia comunista que hubo en ese tiempo. Stalin aplicaba el miedo. Aquel que no estaba de acuerdo con lo que él planteaba, los pensadores o otro tipo de personas con influencias, ¿no? Era asesinado. Todos tenían que estar de acuerdo con lo que decía el gobierno. Igual en la época en que Adolf Hitler estaba en el poder, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que a través del miedo aquellos que no estaban dentro de lo que él pensaba en una sociedad perfecta según sus ideales, eran metidos a campos de concentración, ¿no? En una matanza en las cámaras de gas a los judíos, a aquellos que no eran como él pensaba que debía ser la sociedad. O sea, terrible, a través del miedo, ¿no? Y esto ha sucedido entonces. Eh, en la actualidad puede ser que en algunos países africanos y algunos países del Medio Oriente también se da esta situación del miedo. Si alguno está en contra de lo que dice el gobierno, le dan muerte. Las mujeres tienen que estar sometidas ante el varón y también no pueden reclamar ni hacer lo que ellos quieren. Están sometidas mediante el miedo, el dolor y el miedo. Lo más terrible y extremo que quizás algunos de ustedes han escuchado es que en algunos países, pues debido a algunas ideas retrógradas, ¿no? En algunas tribus, por ejemplo, a las mujeres se les extirpa, ¿no? Los pezones y el clítoris, porque en sus ideales está que la mujer no debe sentir placer alguno. Por lo tanto, se les mutila estas partes. Terrible, y entonces esto se sigue dando en algunos lugares de la sociedad, que el poder controla a la gente a través del dolor y el miedo. En un mundo feliz, el poder controla a la población mediante el placer. Este ejemplo que pone en el Gran Hermano es un programa muy popular en España, es un reality que absorbe a la gente, la gente quiere estar ahí detrás de esto, viendo esto siempre, ¿no? Disneylandia también es a lo que sueñan los niños, que no siempre de ir a este lugar, entonces, y en otros tipos de actividades. Son dos ejemplos nomás, pero hay muchos otros que incluso absorben más tiempo de nuestras vidas. Cada uno tendrá una idea diferente, ¿no? Entonces, en un mundo feliz, él nos dice que el poder controla a la población mediante el placer. Durante, de repente, las sesiones que se dan de, por ejemplo, los programas, ahora que tenemos Netflix, tenemos toda esta gama de series, películas que podemos ver en YouTube, ¿no? O descargar de internet, o videojuegos, o de repente lo que sucede en el mundo, la farándula, todo aquello que nos gusta, eso nos da placer, nos da diversión, y ahí es donde estamos sometidos, supuestamente todo nuestro tiempo. Entonces, en resumen, Orwell pensaba que lo que nos da miedo acabaría arruinándonos. Y Huxley temía que lo que nos arruinaría sería aquello que más nos gusta. A ver, fascinante el pensamiento de ambos y cómo se aplica a la realidad. Vamos a preguntar, tratar de que todos participen, eh, pero primero voy a pedir si alguno, a ver, voluntario, no sé si de repente Mariana Claros quiere agregar. ¿Qué opina del pensamiento de los dos? A ver, Mariana Claros, te escuchamos. Em, claro que obviamente ambos sus pensamientos eran muy distintos. Obviamente se nos da a entender eso y que tenían una forma de ver al mundo, por decirlo así, de otra, o sea, de otra perspectiva. No sé si me dejo entender. Ok, vamos a encontrar acá la presentación de Mariana Claros. A ver.
Claro Espiñán, ¿cierto? Listo. A ver, ahora le vamos a preguntar a Luz Yahuarcani. Luz, ¿qué te parece las ideas de ambos? ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos o no estás de acuerdo? ¿Piensas que se aplica a la realidad o no? Luz, te escuchamos. A ver. Estoy de acuerdo con el primero, creo. ¿Por qué? ¿Por qué estás de acuerdo? Porque, a ver, porque cuando, o sea, tal vez cuando tenemos mucho miedo, a veces no hacemos las cosas bien, algo así, y por eso. Luz Yahuarcani. Voy a ir aquí. Bien, vamos a continuar y le vamos a preguntar a Ayelin Durán cuál es su opinión acerca de lo que hemos visto en las opiniones de ambos, el pensamiento de ambos autores. Te escuchamos, Ayelin. Sí, ambos tienen distintas opiniones. Por ejemplo, en el caso de Oxley, él nos dice que lo que más nos gusta nos puede terminar arruinándonos, ¿no? Creo que sí tiene cierta razón porque a veces nos dejamos llevar por el entretenimiento, por los vicios, ¿no? Y creo que en parte sí, lo que más nos gusta nos podría terminar arruinando. Pero también estoy de acuerdo con Orwell que dice que el miedo también nos provoca que nos arruinemos, ¿no? También estoy de acuerdo en esa parte porque al uno tener mucho miedo, pues tal vez provoca como que nos dividamos, ¿no? Que entre todos tengamos como que no concordemos en las cosas, ¿no? Y tal vez nos dejemos llevar por el horror o por esas cosas y nos haga tomar decisiones que sean muy fatales, tal vez. Muy Eso bien, sería. muy bien, Ayelin. Muy buen comentario de Ayelin, de cómo ella plantea, ¿no? En qué aspecto está de acuerdo con cada uno de los autores. Y como ella dice, ¿no? Sí se aplica a la realidad que eso nos puede arruinar tanto el miedo como lo que más nos gusta o nos distrae. A ver, le vamos a preguntar a Rodrigo Campos, ¿alguna intervención final que quieras hacer, algún agregado acerca de los dos, de los dos autores y su pensamiento? A ver, creo que Rodrigo no nos escucha. Vamos a pasar con Jenny Núñez. Jenny Núñez, Sí, presente, ¿algo que, profesor. algo que quisieras comentar acerca de el pensamiento de estos dos autores? Si estás de acuerdo o no con sus ideas. Yo sí estoy de acuerdo porque es algo muy cierto que vivimos en la actualidad, ¿no? Pienso que Orwell sí tiene razón porque las cosas que nos dan miedo a veces nos terminan arruinándonos a nosotros mismos, como nuestros pensamientos, esas cosas, o nuestra realidad o nuestras adicciones nos terminan acabando. Y Huxley se dice así, profe. Sí, Huxley. Huxley, pues también tiene razón que si nos ambiciamos con algo, al final vamos a perjudicarnos, porque todo vicio es malo, no todo en exceso es dañino. Muy bien, gracias por tus comentarios, Jenny. Vamos a preguntar aquí a Jenny Núñez.
Ok, escuchamos ahora a Oriana Santillán. Oriana Santillán, ¿qué opinas de lo planteado por ambos autores? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que piensan ellos? Bueno, lo que plantean estos dos autores van en distintos caminos, pero tienen un mismo fin, que es el hecho de que el ser humano se arruine. Y ambas son ciertas, ¿no? Porque, bueno, lo que dice Orwell es que el miedo nos va a arruinar, y es cierto, una persona cuando tiene mucho miedo termina haciendo cosas que hace que lo perjudique a sí mismo, se termina arruinando a sí mismo. Y cuando, y pues respecto a lo de Huxley, que dice que el ser humano se va a arruinar por lo que más le gusta, es cierto, ¿no? Porque como mis compañeros y compañeras anteriormente ya habían opinado, desde muy pequeños siempre nos enseñan a que, bueno, quizás no nos enseñan, ¿no? Pero nos transmiten esa idea de que es bueno que estemos siempre muy entretenidos con algo, de que nos dejemos llevar por el placer, ¿no? Por decirlo así, y eso a lo largo de toda nuestra vida puede llegar a no ser favorable para nosotros, no ser a arruinarnos como plantea Huxley. Muy bien, Oriana, muchas gracias por tu participación. Vamos a anotar ahora a Oriana Santillán. Y le vamos a preguntar ya para finalizar a Wendy Raras, ¿qué opinión tienes acerca de lo planteado por ambos autores? Bueno, yo opino que Huxley creo que tenía razón porque al final él temía que lo que más nos gustara nos terminara arruinando, y hoy en día es así, por las distracciones, y lo que más nos gusta está terminando por destruirnos y desinformarnos de muchas cosas que pasan en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Wendy. Entonces también aquí, aún por Huxley, vamos a poner a Wendy Raras, aquí está. Bien, jóvenes, debido al tiempo, creo que vamos a tener que finalizar por ahora esta sesión. Por lo tanto, las que siguen, las actividades que siguen, la actividad 3 y 4, observan la imagen de Word. A ver si me confirman. ¿Sí, no? A ver, por favor, Sí, me confirman. sí se puede ver. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, la actividad 3 y 4 lo vamos a hacer en la clase siguiente, en Lectura Crítica 2, donde vamos a analizar el cómic de qué es un psicosocial y también el análisis de un artículo periodístico de Humberto Eco acerca de lo que son las redes sociales y el Internet. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos estamos viendo hasta la próxima sesión. No se olviden que mañana tienen la exposición de literatura. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. Cuídense.